gracias. Te damos las gracias por la salvación tan grande que nos has regalado. Nosotros, miserables pecadores, teníamos el destino de ir al infierno directamente. Nosotros no pudimos solucionar ninguno de nuestros pecados con nuestras fuerzas. Solamente esta gran expiación que mediante tu palabra pudimos encontrar y conocer este gran sacrificio de Jesús que hizo en la cruz, derramando toda esta sangre preciosa, nos hizo justos delante de ti sin merecerlo. Comprendimos la gracia, comprendimos misericordia para con nosotros. Ayúdanos a entender cada vez más este gran amor y gracia que tú nos has dado a nosotros para que podamos vivir según ella todos los días de nuestra vida, pensando cómo también podemos vivir en este tiempo. Ayúdanos y guíanos según tu palabra, nuestras vidas y nuestros pensamientos. Ayúdanos a tener este corazón de estar solamente sujetos a tu palabra y poder entender cada día lo que tú quieres para con nosotros. Guíanos según tu voluntad, guíanos también en este día, enséñanos tu voluntad. Ayúdanos para que podamos entender el día de hoy tu palabra un poco más, para no solamente escucharla, sino para poder hacer. Te agradecemos también por preparar este momento para nosotros, para que podamos escuchar tu palabra, y agradecemos todas las cosas que tú nos das todos los días. En el nombre de tu Hijo amado Jesús hemos orado. Amén. Bien, primeramente quiero agradecer a Dios por permitirme estar en este día y dar su palabra en la iglesia de Santa Cruz. El día de hoy vamos a estudiar un tema importante para los cristianos, para los salvos, para los que han nacido de nuevo, y por tal motivo vamos a vamos a buscar en nuestras Biblias San Marcos, San Marcos, capítulo 4, versículo 26. Vamos a leer todos. San Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 29, vamos a leer. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. En este tiempo estamos aprendiendo la Biblia en los seminarios, ¿no? Conocemos más sobre lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, ¿no? Seguimos teniendo seminarios, y por medio de los seminarios seguimos aprendiendo más, y por estos seminarios están naciendo muchas almas, nuevas vidas, ¿no? A través de la palabra de Dios podemos obtener la verdadera fe, por la cual nosotros podemos entender la palabra de Dios al escuchar, ¿no? Y el primer propósito de nuestro estudio sí o sí es que nosotros podamos entrar en el reino de Dios. El día de hoy también podemos aprender. En los seminarios sí o sí aprendemos la existencia de Dios, que Dios existe. Antes no podía comprender fácilmente
porque había momentos en que Dios parecía, antes de mi salvación, porque antes parecía, ¿no?, que Dios existía y a la vez no. Cuando me iba bien, Dios existía. Cuando me iba mal, Dios no existe. Vivía así, ¿no? Pero, escuchando su palabra, he podido llegar a entender. Dios es real, existe. Él ha creado los cielos y la tierra, lo explica claramente en la Biblia. También en la Biblia encontramos lo que Dios ha hecho y cómo está manejando, ¿no?, la historia de la humanidad. Todo está claro, no hay nada que se pueda esconder ni perder. Por eso tengo yo esa seguridad de que Dios existe y es real. El día de hoy vamos a aprender su palabra sobre este tema muy importante, ¿no? Hay 3 etapas de la salvación. Es un crecimiento que tiene el salvo después de nacer de nuevo. Tenemos que entender en la Biblia, después de recibir la salvación, sí o sí, no es fácil, ¿no?, pero hay que vivir según la voluntad de Dios. Por eso, escuchando el seminario, como decía anteriormente, podemos conocer que Dios existe, qué es lo que ha hecho, cómo está manejando la historia de la humanidad, qué es lo que ha hecho Jesús en la cruz para mí, por mí, qué es lo que ha hecho. ¿Y qué es lo que ha logrado, no?, para reconciliarme con Dios? Hebreos capítulo 2, versículo 3, vamos a leer. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Leamos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo podemos descuidar una salvación tan grande, tan grande? La salvación es grande. Dice, ¿cómo podemos descuidarnos? Descuidarnos. ¿O cómo podemos desatender esta salvación tan grande? Dios nos rescató de la potestad de Satanás. Hechos, capítulo 26, 18. Hechos, capítulo 26, 18. Hechos, capítulo 26, versículo 18. Vamos a leer. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dice, de la potestad de Satanás nos ha arrebatado. Sí o sí, una persona que no tiene la salvación está bajo dominio de Satanás. Los endemoniados podemos entender, ¿no? ¿Quiénes son? Los que no tienen la salvación. Por más buena persona sea, muy amable, cariñosa, si no tiene la salvación, va a ir al infierno y está en la potestad de Satanás. Por más persona buena que sea, sin salvación va a ir al infierno. Hebreos capítulo 2, versículo 4, regresamos. El Señor, Hebreos capítulo 2, versículo 4, después de decirnos que la salvación es tan grande, ¿cómo podemos descuidar esta salvación tan preciosa? Hebreos capítulo 2, versículo 4 dice,
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dice que nos ha hecho, ¿no? Como libertado, rescatado por señales, prodigios, diversos milagros, que de la misma manera como ha sido rescatado el pueblo de Israel. Recordamos, ¿no? Sombra de los salvos de la iglesia. Podemos entender el pueblo hebreo cuando era esclavo en Egipto por el Faraón. Faraón es sombra de Satanás. Satanás no dejaba a nosotros, no nos dejaba estar libre. Entonces, con mano fuerte, con muchas cosas, Dios hizo para hacer libre a Israel, ¿no? Entonces, de la misma manera también nosotros hemos sido libertados. Un gran milagro que Dios ha hecho con nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 4, 34 dice, ¿no? ¿Cómo los ha sacado? Misma palabra como en el Nuevo Testamento está explicando. Es un gran milagro el que cómo Dios nos haya rescatado a nosotros, ¿no? Deuteronomio capítulo 4, versículo 34 dice, ¿o ha intentado Dios venir y tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Para hacer libre al pueblo de Israel, Dios hizo, ¿no?, milagro, un gran milagro, ¿no?, guerra contra el rey Faraón, para hacer libre a su pueblo. De la misma manera, nosotros, es un gran milagro que hayamos recibido la salvación, arrebatarnos de la potestad de Satanás. Nadie puede decir, ¿no?, yo he escuchado, he hecho un esfuerzo para recibir la salvación. No. Nosotros no tenemos ninguna potestad, nada de fuerza. Por medio de Jesús, ¿no?, entendiendo bien lo que ha hecho Dios por medio de Jesús, nos rescató. Por eso dice la palabra de Dios, ¿cómo podemos nosotros desatender una salvación tan grande? Los que tienen la salvación realmente valoran, hoy en este tiempo también está valorando grandemente la salvación. No, dice la Biblia, no todos pueden llegar a entender, por eso pocos. Cuando aprendimos la Biblia, que existe Dios, sabemos que Dios es creador y que está manejando la historia de la humanidad y que gobierna todas las cosas en el universo, del universo también. Pero para salvarnos, Dios envía a su único Hijo al mundo como un cuerpo humano. El dolor que sufrió Jesús en la cruz, también sufrió gran vergüenza, también fue atormentado y crucificado, ¿no?, por sus quienes estaban oprimiéndole a Jesús. Solamente este sufrimiento grande que Jesús tuvo, ¿no?, gran maltrato, gran sufrimiento y murió en la cruz, hizo para que nosotros seamos salvos. Limpiarnos con esa sangre preciosa que derramó en la cruz. No podemos menospreciar ni minimizar esta salvación. Todos los días de nuestra vida estamos agradeciendo, ¿no?, los salvos. En nuestras oraciones agradecemos, gracias por esta salvación tan grande que tú nos has dado. Gracias por la salvación. Entendiendo bien, ya una vez comprendiendo bien, los salvos quieren, ¿no?, predicar una vez que ya ha recibido la salvación. En Salmo 118, 17 dice,
¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cómo podemos nosotros, ¿no? Pagar? Como deudores ya nos ha hecho a nosotros después de la salvación. Entonces, así tenemos que vivir cada día de nuestras vidas, como deudores, quienes han entendido la salvación, ¿no? Por eso, para entender bien este proceso de mi salvación, desde mi justificación y de mi santificación y después de la glorificación, sí o sí necesitamos entender. Una vez que ha recibido una persona la salvación, rápidamente tiene que estar en la iglesia, rápidamente, para que pueda aprender y vivir conforme a su voluntad, ¿no? San Marcos, capítulo 4, versículo 26, regresamos. San Marcos, capítulo 4, versículo 26. Vamos a leer. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Cuando el Señor explicó estas verdades muy importantes, lo hizo por medio de parábolas para que se pueda entender. La gente, al escuchar las parábolas, podía entender sobre el reino de Dios, podía entender sobre esta parábola de la semilla. Dice acá, la semilla crece y la semilla que mientras va creciendo, duerme, dice, ¿no? De día y de noche y de repente aparece, ¿no? Brota y después crece sin que sepa cómo. Versículo 28 y 29, 4, 28 y 29. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Muchas cosas había hablado Jesús por medio de las parábolas, porque así podían entender mucho mejor. San Mateo capítulo 13, versículo 3. San Mateo capítulo 13, versículo 3 hasta el 9, voy a leer. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de raíz. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y el cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Jesús explica por parábolas, ¿no? Para que se entienda esta palabra, Jesús estaba hablando para cómo es cuando la palabra de Dios es dado a las personas y cómo son, ¿no? Su estado, su condición, su corazón para recibir la palabra de Dios. Hay corazones que no entienden nada, hay corazones que, porque tiene muchas dificultades, aflicciones, no entiende, también porque busca un poquito más, voy a trabajar, un poquito más, voy a ganar, no entiende, solamente quienes han entendido, quienes son buena tierra. Jesús
Vamos a leer San Mateo 13, 18. San Mateo 13, 18. 13, 18. Vamos a leer. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hay, no, hasta ahí, hay uno que es como camino. Es la palabra es la semilla, es lanzado y cae como en un corazón de camino, ¿no? Un estado de camino. Dice, es cuando no entiende la palabra. Por eso, los seminarios que se hacen en la iglesia no son una actividad más, ¿no? Es lo más importante, es como el centro de la iglesia, es lo más fundamental, ¿no? Entender, conocer sobre la existencia de Dios y sobre nuestra condición y entender bien la salvación. Por eso mucha gente no entiende, no puede entender cuando se habla la palabra del Evangelio lanzado como semilla a los corazones. No puede entender es porque tiene como este corazón del camino. Viene Satanás y se lo llevó, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa era? ¿Qué dijo? ¿Cómo? Algo habló, pero no entendí. También vamos a leer 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Esta persona tiene la salvación? Tampoco tiene la salvación. Esta persona, dice pedregales, esta persona que oye la palabra y se alegra en el momento de recibir y escuchar, se alegra y dice, wow, qué alegría recibí la salvación. Qué alegría recibió la salvación. Parece, ¿no? Pero, ¿qué cosa dice? Con gozo él recibe, pero no tiene raíz, versículo 21, no tiene raíz. Sino que es de corta duración, ¿no? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tiene muchas aflicciones. Tengo problema, por eso no puede ir a la iglesia, ¿no? Apenas nace un alma, ¿dónde tiene que estar? En la iglesia, rápidamente. Por eso, ¿quiénes tienen como a comparación de como pedregales? Llega la semilla, como son piedras, da raíz por un momento, ¿no? Raíz cae, pero estas piedras no dejan que llegue a tierra. Entonces, no da igual, mucho problema, mucho sufrimiento. Y ya no viene. O por muchas situaciones, ya no quiere. Algunas personas pasan situaciones muy difíciles y después ya no quiere. ¿Tendrá salvación? Según la palabra, no se puede. Dice, vamos a leer 22, el que fue sembrado entre espinos, esta tercera persona podría ser, esta tercera persona, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta persona escuchó la palabra de Dios, pero es engañado por las riquezas. ¿Cómo puede engañar las riquezas? Es como burlado, ¿no? Burlado por las riquezas.
mostrándose tal vez muy precioso. Mucha gente valora mucho su trabajo, no quiere dejar su trabajo, porque si pierde ya por venir a la iglesia, ya puede, ¿no? No entender bien, puede fallar. Un poquito más quiere buscar. No es que se está haciendo rico, ¿no? Sino el engaño de decirle, ¿no? Vas a lograr un poco más. Este tiempo puedes estar haciendo muchas cosas. Algunos este día lo utilizan ¿para qué? Algunos utilizan este tiempo para lavar su ropa, ¿no? Lavan ropa. Otros quieren hacer su negocio, muy ocupados en sus cosas. Pero acá dice engaño de las riquezas. Esto es donde podemos ver con claridad es que está más ocupado en sus cosas, cómo ganar un poquito más de dinero. ¿Esta persona tendrá la salvación? Tampoco. Vamos a leer el 23 todos juntos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este es el que entiende la palabra. Jesús, para que entienda, explicaba con estos ejemplos, para que entienda. Pero a pesar de que muchos que dicen ser salvos, parece que entiende, pero en realidad no entiende. Por un tiempo pareciera que permanece bien en la palabra, en Dios, en la iglesia, ¿no? Pareciera que entiende. Pero no entendió, escuchó solamente, pero no entiende. El que fue sembrado en buena tierra, como una semilla que cae en la tierra bien. Y sí o sí va a salir ya un crecimiento, ¿no? Sí o sí. Por eso es muy importante entender. Ahora, ¿quién me va a dar la sabiduría? No somos nosotros, ¿no? Que entendemos la palabra por nuestro esfuerzo. Yo voy a entender la palabra, no. ¿Quién nos ayuda? Espíritu Santo. Los que están escuchando el seminario de la Biblia en los distritos, los que están escuchando el seminario de la Biblia grande, Iglesia Santa Cruz tiene este fin de mes seminario grande, antes seminario de distrito. Mediante escuchando el seminario puede entender, comprender, ¿no? Este trabajo más importante que Dios está haciendo para que entienda y podamos salvar una. Vamos a leer San Mateo 13:13. Jesús quería que entienda. ¿Cómo voy a hacer entender? Los fariseos no podían entender. No podían. Vamos a leer 13:13. San Mateo 13:13 dice, pero eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Por eso no escuchan, está viendo, pero no ven. No puede ver. Parece que está escuchando, pero no oye. Esperamos mucho, ¿no? En la iglesia que no haya estas personas, ¿no? En la iglesia. Algunos hoy no están presentes porque seguramente, ¿qué será? ¿No? Casi la mayor parte podemos pensar cómo es, ¿no? Cómo estará sus vidas. Preocupa, hay mucha preocupación. Por eso podemos entender por medio de la palabra cuando Jesús habla y nos habla claramente. Por eso es la parábola de crecimiento de la semilla en San Marcos capítulo 4, 26, regresamos. Buena tierra, ¿no? Esa hemos leído 23. Buena tierra.
San Marcos 4:26. Los que han entendido buena tierra, ellos pueden, los que entendieron, pueden, ellos sí o sí, ¿no? Van a dar fruto, van a crecer, cayó en buena tierra, va a crecer y va a dar después fruto. Por una persona va a dar, ¿cuánto dice? 100, también 60 y 30. Muy bueno, los que están entendiendo. Vamos a leer San Marcos, capítulo 4, versículo 26 nuevamente, hasta el 29, todo junto. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de lo suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hierba, dice, ¿no? Hierba, espiga, grano lleno de espiga. Hierba, la salvación de, eso es, tenemos que entender, la salvación de espíritu. La salvación de espíritu. También dice espiga, que es la salvación de la vida. Y grano, la salvación del cuerpo. No hay tres salvaciones, ¿no? Como al inicio alguien pensaba, ¿hay tres salvaciones? No, hay una salvación. Y estas son tres etapas de la salvación, tres etapas. La salvación del espíritu, la salvación de la vida y la salvación del cuerpo. Tres. Las personas que han recibido la salvación son las personas que se les ha cumplido esta salvación de su espíritu. Las personas que recibieron la salvación. Se les ha cumplido la salvación del espíritu. Esa etapa, ¿no? Después, la salvación de vida se refiere a la vida que debe llevar fruto, ¿no? Como una persona salva. Decidiendo que recibió la salvación, no tiene que vivir como las personas de este mundo, ya no. Tiene que decidir bien cómo voy a vivir ahora agradando a Dios. Y la tercera etapa es la salvación del cuerpo. Se refiere que seremos transformados como el Señor en el día de su venida en el aire, ¿no? Al estar viviendo después de este mundo. Eso es el momento de nuestra arrebatación. Las tres etapas de la salvación podemos entender claramente, ¿no? Si nosotros hemos entendido la salvación, sí o sí se ha cumplido esta etapa, ¿no? La primera etapa del Espíritu. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 8. Es un gran don, regalo que hemos adquirido, ¿no? por medio de Jesús. Vamos a leer un contenido muy importante, ¿no? Sobre la salvación. Veamos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por ninguna persona, ni esfuerzo, ni voluntad, ni sacrificio de ninguna persona se recibe la salvación. Quienes han entendido la salvación en estos tiempos, escuchando su palabra, si no lo han hecho por algún esfuerzo, ¿no? suyo, sino
solamente por escuchar la palabra de Dios. Por escuchar la palabra de Dios. Cuando un pecador, escuchando la palabra, cuando un pecador se da cuenta, ¿no?, por medio de la palabra, que es un gran pecador, y este pecador se da cuenta que así, viviendo así, puede ir al infierno eternamente. Entonces, sí o sí tiene que tener el corazón de ese deseo de querer ser rescatado, salvado, ¿no?, de ese lugar. Casi la mayor parte de las personas escucha. En el momento cuando escucha sobre el pecado, de su condición, que es un gran pecador, hay personas que están tranquilos, escuchan fríamente, ¿no?, la palabra, escuchando fríamente, está tranquilo. Y Dios muestra el final de estos pecadores, está igual tranquilo, no tiene ninguna conciencia, nada. ¿Quiénes son estas personas? Ya el pecado los está totalmente, ¿no?, rodeando, los está adormeciendo. Por eso esta enfermedad de la lepra también es algo que no tiene, no siente nada de dolor en el lugar donde tiene esta enfermedad, ¿no? Por eso pecadores no sienten casi nada, ¿no?, cuando los que están totalmente ya, ¿no?, en potestad de Satanás. Pero hay corazones que realmente buscan a Dios y con corazón humilde, al escuchar la palabra, se da cuenta su condición. Yo soy pecador. Mi destino es ir al infierno. Entonces desea, ¿no? Desea. Hay de esas personas que preguntan, ¿a dónde voy a ir si muero hoy día? ¿Puedo ir al infierno? Tiene el deseo de rápidamente, consultando, quiere solucionar. Por eso se le pide, ¿no?, que haga una sola petición a Dios. Que entienda su pecado primeramente. Al entender su pecado, pueda pedir a Dios que se le salve, ¿no? Muy pocos entienden. Porque hay algunos dejan pasar ese tiempo y dicen, no, ¿por qué voy a hacer consulta? Yo ya entendí. Casi la mayor parte de las personas pasan, saltan, no pueden comprender bien. Algunos que reciben ayuda se les puede brindar y se les puede rescatar, ¿no? Porque en una casa que se está quemando se necesita, ¿no?, de bomberos. Entonces, bomberos tienen que ver, ¿no?, quién pide auxilio. ¿Dónde hay alguien aquí? ¿Hay alguien que necesita ayuda? Sí, a mí, sálveme. Sálveme. Yo necesito ayuda. Entonces, esta persona que está cumpliendo su labor de salvar un alma puede, ¿no?, una vida, puede, ¿no?, ayudar. Pero quien realmente, escuchando la palabra de Dios, necesita esta ayuda, quien le va a dar, es Dios mismo, por medio de, ¿no?, pastores están guiando, hay que pedir rápidamente consulta. Así puede entender y comprender, por eso se les aconseja, ¿no?, rápidamente busque ayuda para cómo puede hacer. Ellos pueden entender. Vamos a leer Jeremías 29:12. Jeremías 29:12. Jeremías capítulo 29, versículo 12. Dice, leamos, 29:12. Jeremías 29:12, leamos. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay quienes realmente desean
esta salvación. No es aquella persona que escucha tranquilamente, dice yo ya estoy bien, no se inmuta, está tranquilo. ¿Cómo será? ¿No? ¿Cómo será? Es muy difícil. Por eso, quienes realmente claman a Dios, Señor, ayúdame, ayúdame. Yo voy a oír, dice. Qué precioso, ¿no? Dios mismo va a escuchar. Y me buscaréis, y me hallaréis. Porque había buscado así nomás, así con ligereza. No, porque había buscado de todo su corazón, con todo su corazón. Si hay esas vidas, acá necesita, sí, ahora entender mejor, ¿no? Cada vez más. Porque muchas veces se habla la palabra de Dios, pero casi no todos pueden llegar a entender y comprender, no todo fácilmente. Corazones humildes, puede, no se puede, se puede. Tiene que darse cuenta. Si nosotros no sabemos qué va a ser de nuestras vidas si alguien está viniendo a la iglesia, pero no ha entendido todavía o no realmente no buscó de esta manera. Por eso, sí o sí se necesita esta salvación por medio, escuchando la palabra de Dios, por medio de la sangre de Jesús puede entender cómo su pecado es limpio. San Juan capítulo 7, vamos a buscar. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí. Por eso, sí o sí, los que han creído, palabra de Dios va a estar, ¿no? Ríos de agua viva, dice. Por eso, la palabra tiene que abundar más, ¿no? Por medio de la palabra, no se puede. Vamos a leer San Marcos 4:26 nuevamente. San Marcos capítulo 4:26. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Ese es corazón del hombre, ¿no? Corazón del hombre. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. En la tierra el corazón ya cayó en buena tierra. Si cayó en buena tierra, y de repente dice, ¿no? Sin que uno puede notar, brota. Y la semilla brota, dice 27, y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero, hierba. Luego espiga. Después grano lleno de espiga. Hierba, espiga y grano. Por eso esta salvación es muy importante, ¿no? Ese es primero, ¿no? Primero, hierba, ya entendió, y hierba. Esto es la hierba. Vamos a leer Efesios capítulo 2:1. Efesios capítulo 2:1. Cuando ya entendió, brota, hierba. Dice la Biblia, y Él os dio vida a vosotros, 2:1 de Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él ha dado vida, nos ha dado vida cuando nosotros estábamos muertos. Cuando una persona es muerta, cuando vive, ¿no? Cuando está en esa condición de pecador. Son muertos. Por eso es el estado, ¿no?
ante los ojos de Dios, una persona muerta, así Dios lo ve. Porque esta persona primeramente no entendió. Hay personas que parece que entendió, ¿no? Pero no entendieron. Hay quienes entendieron esa buena tierra, eso puede, ¿no? Entender, recibir. Sí o sí, cuando alguien recibe esta salvación, cuando perdona pecados, cuando un pecador es perdonado, no solamente es perdonado por sus pecados y nada más, ¿no? Sino que pone a esa persona en la iglesia y le hace entender más sobre lo que ha hecho Dios por medio de Jesús para él, ¿no? Sí o sí las personas que mueren, que están muertas, al final ellos tienen su destino de ir al infierno. Ese es su lugar, de ir al infierno. San Mateo capítulo 5, versículo 26. San Mateo 5, 26 dice, de cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, dice, ¿no? Significa el lugar del infierno. Va a tener que pagar hasta el último cuadrante en el infierno. Por eso cuando el Señor perdona, dice la Biblia también, doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. En Isaías 40, versículo 2, perdona pecado doble vez, cuando perdona, como doble ha recibido de la mano de Dios, ¿no? Perdón de pecado. Ese perdón de pecados, ya ese juicio ha desaparecido. Esa es hierba. Los que ya entendieron, hierba, primera etapa de la salvación. Dice la Biblia que hemos leído anteriormente, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Eso es una sola vez se recibe la salvación. Una sola vez. No es varias veces. Una sola vez. En el momento que entendió lo que ha hecho Jesús, por ese vil pecador, por mí. Cuando entiende que por mí, yo pecador, por mi pecado. Primera de Pedro, capítulo 1, 8. Estos que ya son como hierba, entendieron. Ay, ¿qué tiene ellos? Dice la Biblia. Primera de Pedro 1, 8. ¿A quién amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Por eso tiene, ¿no? Le amáis sin haberle visto. Por eso los que recibieron esta primera, ¿no?, etapa de la salvación, ya se alegra por esta salvación sin haberle visto con nuestros ojos, ¿no?, físicos. Pero podemos entender por medio de su palabra lo que ha hecho realmente. Los que creen que Dios existe, ellos pueden entender primero su condición de pecador. Cuando Dios entienden que Dios existe, pueden entender su condición de pecador. Antes no puede entender. Ellos más bien, para seguir pecando, dicen, Dios no existe para seguir pecando. Dios no existe. Pero cuando alguien se da cuenta, si hay acá quienes están entendiendo que Dios existe realmente, se puede dar cuenta de su estado y puede tener ese temor y puede buscar a Dios, ¿no? Aquí dice, ya los que han entendido esta salvación, ya ama lo que ha hecho, no puede amar a Dios, ¿no? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable. Podemos alegrarnos, ¿no? Podemos tener ese gozo. Y los que ya entendieron y cayó la semilla en buena tierra, es decir, ya puede dar gracias a Dios, puede amar a
a Dios porque recibió el amor tan grande de Dios, ¿no? Recibió ese amor tan grande. Y puede entender que ya no está muerto, sino tiene vida y vida. San Juan, vamos a buscar 10:28, vida eterna. Ya tiene vida eterna. San Juan, capítulo 10, versículo 28. Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. Y esta salvación es una sola vez y para siempre, y no se pierde la salvación. Esta salvación lleva, cuando ya entendió y cayó la semilla en buena tierra. Ellos son los que permanecen firme en la palabra, permanecen en Dios, entienden bien qué es la iglesia, permanece. Puede dar fruto, ¿no? Puede dar después fruto. Pero pareciera, ¿no? Como una semilla cae, saca, después otra vez pone, saca, otra vez pone. Ese no parece que ya no recibió la salvación y no va a dar nunca, ¿no? Ningún fruto. Pero los que entendieron, firme, permanece. A pesar, sí, puede tener aflicciones, puede afectar o atacar, puede querer engañar el dinero. Dice el engaño de la riqueza. A pesar de todo, permanece. Vamos a leer. Ahora, entender la segunda. San Marcos, capítulo 4, versículo 4. San Marcos, capítulo 4. (28) leamos. Versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Dice acá, primero es hierba, luego espiga. Ya está, ¿no? Ya está como creciendo más y se nota, ¿no? Espiga. Vamos a leer en la palabra de Dios, ¿no? Espiga. Filipenses 2:12 vamos a leer. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, 12. Leamos, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Quienes recibieron la salvación tienen que ocuparse en cómo va a vivir para la vida cristiana con la salvación, ¿no? Eso no significa que tiene que vivir bien para la salvación. La salvación es una sola vez, para siempre. Y después puede vivir, ¿no? Dice acá, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tiene que tener temor y temblor. No se pierde, no va a perder la salvación. Significa que viva con más cuidado ahora delante de los ojos de Dios. Aquí pueden escuchar seguramente muchas veces que así viva, así tiene que vivir, así tiene que hacer. Pero casi la mayor parte no quiere obedecer, escucha, pero no puede vivir.
con temor y temblor, ahora tenemos que vivir. ¿Quién va a dirigir? Filipenses mismo 2:13, vamos a entender. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios en mí, Él va a hacer no lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Pero, ese es difícil, ¿no? Muy fácil parece la palabra, pero es muy difícil. Casi nuestras oraciones son: Dios, quiero que esto hagas por mí. Dios, quiero esto, estoy pasando esto. Dios, necesito. Dios, así puedes hacer. Dios. Casi nuestras oraciones son peticiones muy buenas. No podemos orar así, ¿no? Como Dios, sí, puede presentar su situación, pero Dios, que se haga todo esto según tu voluntad, no a lo que yo quiero. Así hay que pedir, ¿no? Que se haga no como yo quiero, Señor. No como yo quiero. ¿Quién puede orar así? Que se haga no como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Quién puede orar? El salvo. Los que ya realmente ya está creciendo, ¿no? Está creciendo. Ya no solamente es hierba nomás, está creciendo. Por eso, quienes están entendiendo la palabra puede tener otro tipo de pensamiento. Ya no puede ver a Dios como alguien que ofrece cosas, ¿no? ¿Qué cosa quieres? Yo te voy a dar. Pídeme, yo te voy a dar. Sí, Dios dijo, ¿quiere pedir a Dios? ¿Dónde tiene que estar? En la iglesia, ¿no? San Juan capítulo 15, versículo 7 dice, ¿no? Leamos para... Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Por eso, primero nosotros tenemos que hacer lo que es la voluntad de Dios, lo que su palabra me dice, lo que Dios me dice primero, no lo que yo quiero. Casi la mayor parte se ha aprendido en el mundo, en las iglesias equivocadas, escuchando otros medios de comunicación que dicen ser cristianos. Pide a Dios, Dios te va a dar, Dios te va a ayudar. Un buen negocio quieres tener, ora a Dios, un buen negocio te va a dar. ¿Quieres que se solucione tu problema? Dios lo va a hacer. Tienen esos pensamientos. Casi la mayor parte son para mí, para mi familia, para mí. Así es. No hay como tú quieres, Señor. ¿Cómo tú quieres? ¿Cómo? ¿Quién va a entender? ¿Quiénes pueden entender? Los que ya recibieron la salvación y puede obedecer. Ya puede obedecer. Según a la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que no está a mi querer. Hay cosas que yo tal vez no va a querer usted, ¿no? Yo no quiero, pero no quiero pasar situaciones. ¿Quién quiere pasar situaciones difíciles? Nadie. Nadie quiere tener ningún problema. O alguien puede levantar la mano. ¿Quién quiere pasar problemas? Nadie. Todos, es mejor si están tranquilos, ¿no? Si se tendría que ir a otras iglesias que ya no sufren, ¿no? Sí o sí necesita, ¿qué cosa? Sí, dice la Biblia, ¿no? En el mundo van a tener aflicciones. También dice, Dios nos hace pasar por muchas situaciones para saber cómo está nuestra condición, nuestro corazón, ¿no?
para probarnos. Va a hacer prueba en nosotros, ¿no? Si vamos a leer, eso está en Deuteronomio, ¿no? Por eso nosotros tenemos que comprender realmente voluntad de Dios, ¿no? Voluntad de Dios. 8, Deuteronomio capítulo 8. Una vez que ya entendió la salvación, Dios rápidamente pone un lugar que es la iglesia, ¿no? La iglesia, y puede vivir. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Por eso, sí o sí, Dios va a hacernos pasar aflicción para afligirte. ¿Quién quiere salir rápido de aflicciones? ¿Estará bajo la voluntad de Dios? Por eso, según a su voluntad, si Dios quiere, para probarte, a ver cómo va a ser. Dios va a probarme. ¿Cómo va a ser? ¿Va a obedecer? Aquí dice, si había, lo que había en tu corazón dice, no si habías de guardar o no sus mandamientos. Por eso, sí o sí se necesita ahora caminar por medio de la voluntad de Dios, no a mi voluntad ni a su voluntad, no se debe. Por eso, esta salvación que es eterna me hace meditar, porque nosotros no somos cristianos después de haber entendido la salvación como doble personalidad, doble carácter, dos caras, no. Sí o sí tiene que ser cristiano real, aquí adentro como afuera, ¿no? Tiene que vivir agradando a Dios. Ahora, los que han entendido esta vida va en crecimiento después, ¿no? Crecimiento. Vamos a leer. Por eso Filipenses 2:12 dice, ¿no? Con temor tiene que vivir obedeciendo la palabra de Dios. Pero leamos Romanos 7:23. Muchas personas pareciera que entienden esta palabra, que hay, sí, dos cosas peleando en mí, dentro. Vamos a ver, vamos a leer Romanos capítulo 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay, ¿no? Apóstol Pablo decía, hay como una lucha dentro de mí. Sí. Pero una persona puede tomar esto rápidamente y decir, sí, yo lucho y a veces venzo, a veces no, y me dejo vencer o algo así. No, sí o sí necesita vencer. ¿No? Sí o sí necesita vencer. ¿Cómo? Por medio de la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo. Si no se acerca a la palabra, sí o sí se va a acercar al mundo nomás. Por eso, sea domingo, sea miércoles, ¿por qué tenemos que estar en la iglesia? Es para aprender su palabra, para saber lo que Dios quiere para mí, para que pueda llevar una vida digna delante de Dios, que pueda dar, ¿no? Realmente ejemplo, como agradando a Dios, ¿no? Como buena vida, acá adentro como afuera. Por eso estamos en la iglesia, para recibir enseñanza. Hemos sido muy maltratados afuera, en el mundo. Hemos sido, no por más haya tenido muchas cosas, riqueza o muchas otras cosas, pero hemos sido maltratados realmente, ¿no? Por Satanás en el mundo.
y nos ha traído a la iglesia. Y ahora estamos siendo cuidados por el Señor, educados, preparados, enseñados para tener una vida ejemplar delante de Dios, ¿no? Por eso estamos en la iglesia, para escuchar su palabra y guardarla y ponerlos en obra, dice, ¿no? Para poner en obra. Así tenemos que vivir. ¿Y quién tiene que estar como ejemplo para nosotros? Vamos a leer Gálatas 4:19. Y así tenemos que vivir en esta vida que ahora ya tenemos, ¿no? En esta vida. Vamos a leer Gálatas capítulo 4:19. Leamos. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sí o sí tiene que ser Cristo formado en nosotros. ¿Cómo podemos llegar? Creo que jamás vamos a poder llegar, ¿no?, a que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cómo vamos a poder lograrlo? Va a ser muy difícil, muy difícil. ¿Cómo Cristo puede ser formado en mí? Es otro dolor, ¿no? Apóstol Pablo decía, para que reciba la salvación, un dolor grande. No es fácil para que pueda entender una persona la salvación. Una vez que entiende, ahora tiene que sufrir otro dolor, ¿no? Para que Cristo sea formado también en él. Ahora, esta vida que llevamos ya no es gratuita, ¿no? O sea, ya no es un regalo como la salvación. Esta vida la tenemos que hacerlo nosotros, llevando una vida que es como ya realmente entendidos, ¿no? Que han comprendido esta salvación. Dice la palabra de Dios, ¿no? Cuando ya entiende, 1 Corintios capítulo 13, ya no es como antes y tiene que ir creciendo, no se queda ahí nomás, llega a la iglesia y ahí se queda mismo tamaño toda su vida, no, sin ningún crecimiento, no, necesita crecer. 1 Corintios 13:11. Esta espiga, ahora es, ¿no? Espiga, ¿no? Vamos a ver, tiene que ser así, ¿no? 13:11 de 1 Corintios, leamos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Sí. No es que alguno dice, yo ya estoy muchos años, yo ya soy ya grande, ya no soy niño. Calcula por años, ¿no? Le gusta decir años, tantos años. Eso calcula como yo estoy mucho tiempo, entonces yo ya soy crecido. Piensa que su crecimiento es por años, pero no. Quienes están entendiendo la palabra, cada vez menos, ¿no? Baja, más, Dios le pone más abajo, ¿no? Más humilde. Más humilde. Quienes no está creciendo, todavía se mantiene, aún parece crecer a lo contrario, ¿no? Pero más pequeño. Sí o sí en la iglesia tiene que ir creciendo. Aún todavía estamos, ¿no? Estamos aprendiendo como niños. Tenemos que seguir, necesitamos de la palabra. ¿Qué sería de nosotros sin la palabra? Sin la Biblia, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos en este momento? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaría yo sin la palabra? Gracias a la palabra de Dios puedo estar en la iglesia, permaneciendo. Gracias a Dios por su ayuda. Tenemos que parecernos
en la iglesia cada vez más, como a Cristo dicen, ¿no? También parecidos como a Dios. Vamos a leer San Marcos, capítulo 5, 48. San Marcos 5, 48. Vamos a leer. San Marcos, dije, San Mateo 5, 48. Leamos. 5:48 dice: Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es nuestra meta, ¿no? Nadie puede decir yo ya llegué a esta etapa. Nadie puede jactarse, ¿no? De decir yo ya soy grande, yo ya estoy muchos años. No. A medida que vaya permaneciendo en la iglesia, Dios va a formar su carácter. Me va a doler muchas veces, pero va a formar mi carácter. Más. Para que pueda ser realmente, ¿no? Alguien que pueda vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Perfectos. Dios nos ha hecho a nosotros perfectos por medio de la sangre de Cristo, justos delante de Él. Pero nuestra condición aún todavía es pecadora. Seguimos equivocándonos, seguimos fallando. Cada vez por la palabra vamos a ir cambiando poco a poco. Por eso no tenemos que sí o sí dejarnos vencer por el pecado de este tiempo, ¿no? Por el mundo también. 3 enemigos hay, ¿no? Que tenemos. Es uno mismo. Tiene que luchar, tiene que pelear también con el mundo y también con Satanás. Pero no se puede vencer solo. Tal vez ha pensado alguien, yo voy a vencer al mundo, yo voy a vencer. Es el primero que puede fallar, caer. Pero si con la ayuda de Dios se puede, ¿sí? Y escuchando la palabra de Dios podemos. Vamos a leer Romanos capítulo 12, 2. Entendiendo cada vez más palabra de Dios, ¿no? Podemos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conforme a este siglo. No tiene que quedar como viendo, ¿no? Queriendo quedar, ¿no? Delante de este siglo, ¿no? Bien, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cada vez el Señor va a cambiar mi forma de pensar. Para recibir la salvación tengo que dejar, ¿no? Mi pensamiento. No podemos otra vez volver a nuestros pensamientos, sino renovados cada vez nuestro entendimiento sobre el conocimiento de Dios, sobre cómo tengo que vivir, ¿no? Todo. ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Dios solamente va a decirnos en la iglesia, así tiene que vivir, así tiene que vivir. Con temor y temblor tenemos que vivir para no pecar. Nuestro corazón tiene que ser cada vez transformado y también tenemos que vivir según la guía del Espíritu Santo, ¿no? Que vive en nosotros. Vamos a vivir en este tiempo así. Efesios capítulo 4,
versículo 22 y 23 más. Efesios, capítulo 4, desde el 21 vamos a leer, desde el 21 hasta el 24 vamos a leer. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, si realmente nosotros hemos sido enseñados, ¿no?, conforme a la verdad que está en Jesús, sí o sí, en cuanto a la pasada manera de vivir, tenemos que despojarnos del viejo hombre. Ese viejo hombre, ¿quién será? Mi anterior yo, ¿no? Como vivía antes, yo. Tiene que ir quitándose. Siempre molesta, ¿no? Quiere estar nuevamente, despojarse. Y también del viejo hombre, ¿no?, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos, dice, vuestra mente, nuestra forma de pensar. Ya no tiene que ser como siempre pensaba, sino diferente. Y vestidos de un nuevo hombre, creado según Dios. Por eso, nueva criatura nos hizo. Una nueva creación. Somos una nueva creación. Después de la salvación, una nueva creación. Eso dice la Biblia, nueva creación. Ya no tengo que estar tentado. Sí, puede tentarme Satanás, pero no tengo que ceder, ¿no?, a la tentación. Entonces, podemos todavía, no nos quita la salvación, pero podemos fallar, equivocarnos nuevamente. Eso es se rompe toda relación con Dios otra vez si volvemos al pecado o continuamos pecando. Tenemos que entender eso, ¿no? Tenemos que vencer, no con nuestra fuerza, sino con la palabra de Dios. Dice él, la palabra de Dios, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24 repetimos de nuevo, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Como hijos de Dios tenemos que vivir. No es fácil, pero tenemos que nuevo hombre, nuevo ser. Por eso tenemos que cuidarnos de no pecar y vivir dignamente, agradando a Dios, ¿no? Si alguien está queriendo ser tentado, tiene que rápidamente darse cuenta por medio de la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 6, 17. Ya no más el pecado, ya no más. Mucha gente confunde después de recibir la salvación. Entonces, ahora yo puedo pecar. Sí, ya perdonó todos mis pecados. Ya el Señor perdonó todos mis pecados, ahora yo puedo pecar. No, dice la Biblia, ya no. Ya no tiene que pecar más. Segunda de Corintios 6, 17. Dice, 6, 17 de Segunda de Corintios, leamos. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Ya no toque lo inmundo. Apartaos, dice, cuando nosotros recibimos la salvación. Sí o sí, totalmente Dios nos aleja. Tenemos que vivir así, ¿no? Así tenemos que vivir. No tenemos que ceder más al pecado. Si alguien dice, yo recibí la salvación, el Señor perdonó mi pecado y ahora lo que he cometido este pecado, ya el Señor perdonó.
entonces puedo pecar. Ya me perdonó el Señor. Ese pecado ya está todo solucionado. Ya lo hizo Dios. Piensa, pero está totalmente equivocado. Tiene que revisar fuertemente y rápidamente su salvación. Una persona que ha recibido la salvación ya no debería de estar, ¿no?, pecando. Si algo falla o está pecado rápidamente, no quiere estar en sucio, en barro. Se cae al barro, rápidamente sale. Rápidamente tiene que salir. Yo estaba caminando por una de las calles, entré directamente a una cuneta de puro barro. Entré hasta adentro, saqué mi pie después. ¿Qué voy a hacer? O me hubiera metido como más, hubiera estado, no se debe. Algunos entran al pecado así y se queda ahí, ¿no?, a disfrutar del pecado. No está bien. Tiene que salir rápidamente, sale, tiene que limpiar, ¿no? ¿Cómo se limpia? Escuchando la palabra de Dios en la iglesia podemos limpiar. Así, limpios. Hay que estar, ¿no? Corregir. Si alguien está entendiendo, puede corregir. Escuchando su palabra, puedo corregir mi vida, ¿no? Vamos a ver ahora este grano lleno. Ahora vamos a leer San Marcos nuevamente, capítulo 4, versículo 28. Último. Hemos visto estas 3 etapas de la salvación. Primeramente, aquí dice, vamos a leer San Marcos, capítulo 4, versículo 18, vamos a leer. 4, 28, dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, grano lleno en la espiga. Ahora, entendiendo esto, ya podemos saber qué es esta final etapa de la salvación, ¿no? Es una sola salvación, que tiene 3 etapas. Y acá podemos ver realmente, ¿no?, a este hombre salvo, que está viviendo, que recibió la salvación, que está viviendo conforme a la palabra de Dios. Si fallas, se equivoca, pero rápidamente se corrige escuchando la palabra de Dios. Y ahora podemos ver el momento, a dónde pertenece que ha entendido la salvación. No es de una nacionalidad terrenal, ¿no? Sí o sí es celestial. Vamos a leer Filipenses 3:20. Ellos son los que han llegado a entender y han estado viviendo conforme a la voluntad de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21 más, vamos a leer. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía es de los cielos. Por eso Él va a transformar este cuerpo de humillación. Vamos a ser transformados. Semejante aquí dice, al cuerpo de la gloria suya. Por eso, ellos son los que realmente han entendido la salvación. No es aquella persona que dice, yo recibí la salvación, ya, gracias. No. Permanece, según la voluntad de Dios vive, y llega a este tiempo en que cuando Jesús venga en las nubes, se vayan los salvos. Romanos 8:23. Romanos 8:23.
8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esa es la redención de nuestro cuerpo. Por eso nosotros, no es cualquier persona que puede ir al cielo, ¿no? No es cualquier persona. Sí o sí necesita escuchar la palabra de Dios. Realmente entender que Dios existe. Entender por medio de la palabra que Dios está manejando y controlando la historia de la humanidad. Entender y comprender que por medio de la palabra Dios me ve no como yo me veo, sino como Él me ve, pecador. Y puedo pedir a Dios, clamar a Dios, Señor, sálvame. El Señor, por medio de su palabra, puede hacerme entender lo que ha hecho Jesús en la cruz. Sufrió por mí mucho dolor. Él derramó su sangre preciosa. Isaías capítulo 53 dice, ¿no? Él ha sido herido por mí. Él ha tenido que sufrir por mí. Vamos a leer todos juntos para entender bien. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así el Señor nos ha rescatado por su llaga. Yo fui perdonado de todos mis pecados. Una vez que recibí la salvación, me puso a la iglesia para vivir bien en este tiempo. Y me está curando. Aún tengo muchas heridas. He sido dañado por el mundo, por Satanás. Y me está curando hasta que el Señor venga y me lleve. Nos lleve, ¿no? Nos lleve. A todos los salvos. ¿Cuándo termina? Es cuando estaré con el Señor. Nuestro cuerpo será transformado, dice, a un cuerpo divino, ¿no? Vamos a estar. Primera de Corintios 15 a 52. Ellos son los que están entendiendo la palabra. No es cualquier persona que diga, yo soy salvo y nada más, ¿no? Primera de Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este ejemplo siempre he escuchado desde que recibí la salvación. Pastores daban el ejemplo de la mariposa, ¿no? Esta mariposa, cuando cambia, se transforma. Es muy asombroso cuando alguien ve como de un capullo se transforma en mariposa. Un ejemplo claro que Dios nos ha dejado, ¿no? Acá en la tierra. Así seremos transformados. 16, Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses capítulo 4:16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17, todos juntos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, hemos aprendido estas tres etapas de la salvación. La salvación también puede entenderse, ¿no? Grano, hierba y grano lleno de, hierba lleno de grano, dice, ¿no? Vamos a leer San Marcos, capítulo 4, para el último. Eso y el último vamos a leer. San Marcos capítulo 4, 28.
Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Es la salvación del espíritu, la salvación de la vida y la salvación del cuerpo al final, ¿no? Así que hoy, aprendiendo su palabra, las personas que han recibido la salvación son las personas que han cumplido esta salvación, ¿no?, de espíritu, que es la hierba, ¿no? Después, la salvación de vida, que se refiere cómo tiene que llevar su vida cristiana, ¿no? Una persona salva, diciendo que recibió la salvación, tiene que vivir conforme a la palabra de Dios, ¿no? Esto es espiga. La salvación del cuerpo se refiere a que seremos transformados como el Señor en el día de su venida en el aire, estar después con Él para siempre. Eso es ya grano lleno de espiga. Así que hasta aquí quisiera que podamos vivir conforme a la palabra de Dios y vamos a terminar con una oración. Dios Padre Santo y lleno de misericordia, estamos agradecidos por la salvación tan grande que tú nos has regalado y también por la oportunidad que tú nos das el día de hoy de aprender tu palabra. Ayúdanos a que constantemente las podamos seguir escuchando. Nosotros no podemos entender fácilmente con nuestra sabiduría. Te pedimos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, podamos nosotros vivir siendo guiados, enseñados, y también como el día de hoy, entender con más claridad también nuestra vida en este tiempo después de la salvación y esperar esta adopción, esta transformación de nuestro cuerpo en los cielos. Te agradecemos este grande amor mientras estamos en la iglesia. Ayúdanos a vivir como es, conforme a tu voluntad. Te agradecemos todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Hemos orado. Amén.